Cuando quieras, Ya está grabando. perfecto. Bueno. Bueno, vamos a ir viendo, nosotros habíamos visto que, digamos que voy a repetir un poco este concepto, la nueva figuración argentina tiene una sincronicidad con lo que pasó en el plano internacional. Por ejemplo, esta muestra importantísima que se hizo en el MoMA con este catálogo de más de 250 páginas, que es New Image of Man, Nueva Imagen del Hombre, donde justamente los dos escritos, el de su curador, Peter Sell, y un teólogo alemán, Paul Tillier, plantean esta idea de que el hombre, que siempre ha sido igual, el hombre moderno se ve de otra forma y sobre todo se ve un hombre destruido después de la guerra, ¿no? Esto es lo interesante. Bueno, vimos que se forma este grupo que va a exponer en la Galería Peuser en 1961, es decir, los 6 artistas que en realidad después van a quedar definitivamente 4, que van a compartir taller, que van a compartir trabajos, que van a compartir muestras, hasta que el grupo se disuelve con algunas desavenencias, sobre todo con la figura de Rómulo Machón, un personaje complicado, en 1965. Así que son escasos 4 años en que este grupo se presentó como la segunda vanguardia después del informalismo, que ambas, informalismo y neofiguración o nueva figuración, como la crítica lo denominó en la Argentina, tienen un componente muy fuerte en principio del existencialismo, ¿no? De esta idea de que el hombre es un proyecto inacabado, de que el hombre solamente tiene existencia, que su esencia depende de su hacer. Y sobre todo, tanto Noé como Deira se van a plantear eh, la relación del hombre con el mundo, que es este hombre que está en el mundo. Bueno, habíamos visto la imagen lúdica, irónica, llena de humor y de gracia que tuvo Jorge de la Vega cuando abandona un poco esas imágenes, ese dibujo del cual era un especialista, un técnico, ¿no? Él trabaja, como dijimos, en ese famoso estudio de Mario Roberto Álvarez, que fue uno de los arquitectos más importantes hasta su muerte, hasta hace poco, ¿no? No murió hace muchos años. El digamos, el arquitecto del edificio en las Catalinas de, ¿cómo se llama? La empresa de software importante. IBM. IBM, de IBM y de tantos otros edificios emblemáticos de Buenos Aires. Bueno, ellos van a llegar a esta idea de libertad, de ruptura, de monstruismo, como le denominaba un crítico argentino que vivió siempre en Francia, Damián Bayón, decía Buenos Aires se ha llenado de monstruos cuando viene el año 62. Ahí vimos también cómo en Jorge de la Vega hay una relación clara con el psicoanálisis, con la idea de estas pensamientos esquizofrénicos, como bien decíamos la clase pasada, las esquizobestias, ¿eh? Que tienen que ver con el inconsciente, con las bestias que tendríamos adentro. Esto es un poco lo que se planteaba Jorge de la Vega con la magia de algo que decía en el libro importante que publica Noé cuando todavía estaba, bueno, cuando finalizaba el grupo en el año 65, Noé escribe La antiestética. Y ahí planteaba cuál es el rol del artista, ¿eh? ¿Qué es ser un artista?
Y Noé tiene una definición de esas definiciones tan antiacadémicas, pero tan acertada. Él decía, el artista es un aprendiz de brujo. ¿eh? El artista es como el niño que nunca pierde esa frescura y que lo deslumbra el mundo. Como el niño que quiere atrapar una mariposa y va atrás de la mariposa. Esa es la definición más hermosa que he encontrado, ¿no? Del arte, de la función del artista, dicha con palabras tan simples, ¿no? Un aprendiz de brujo. Bueno, Para el vamos. que quiera leer la antiestética, está subido en la bibliografía no obligatoria. Buenísimo. Así que, bueno, y la magia que en esos años decíamos también aparece, y también lo híbrido de nuestros, y eso no es un calificativo peyorativo, muy por el contrario, cuando pensamos, por ejemplo, cómo se funde en la obra de Jorge de la Vega la neofiguración, porque esto no son figuras clásicas, con el pop norteamericano, esa hibridez, esa no pureza de estilo que podemos encontrar en los centros hegemónicos como Estados Unidos o como Europa de los movimientos, lo que dan es una importante riqueza a la imagen. Yo les decía, si esto es pop, es el mejor pop que he visto. Bueno, eh, opiniones son opiniones, ¿no? Esto es una opinión de la profesora. Este, bueno, y vamos a ver ahora entonces la figura de Deira. Bueno, Ernesto Deira, y esto también es un elemento común a tres de los cuatro integrantes del equipo de la nueva figuración, que fue su alto nivel, diríamos, intelectual, si queremos. Es decir, de la Vega, casi arquitecto, o sea, además fue docente en la Facultad de Arquitectura. Noé este, no terminó la facultad de abogacía, pero bueno, y además venía de una familia realmente culta. Su padre tuvo mucho que ver con la Asociación Amigos del Arte, que por ejemplo fue la que trajo a Siqueiros, a Le Corbusier, formó parte de digamos, él ya tenía una formación artística desde muy chico, el padre lo llevaba a ver muestras. Y en el caso de Deira, es el caso también del ascenso social a través del estudio, porque sus padres eran españoles, inmigrantes, trabajaron como encargados de un edificio, y sin embargo al hijo mayor, Ernesto, y su hermano menor, Carlos, los mandan a estudiar al Colegio Nacional Buenos Aires, y Deira después elige la carrera de abogacía como una salida laboral, ¿no? Algo que le iba a permitir digamos, tener otro statu quo, otras posibilidades económicas, y hace la carrera de abogacía en 2 años y medio. Hacia los 21 años ya estaba recibido. Y tiempo después va a cumplir, digamos, con algo que para él era realmente una vocación. No lo toma como un elemento, diríamos, como un hobby. Eh, Él hace un viaje a Europa con su esposa, recién casados, este, y allí es cuando va al Prado y va a ver los museos, y allí un poco de alguna manera confirma su vocación artística. Cuando regresa va a estudiar primero con Leopoldo Torres Agüero y después con Leopoldo Presas, dos artistas que estaban dentro de el movimiento moderno en la Argentina, muy ligado a lo que llamamos el grupo de París, es decir, artistas que también se habían formado en París. Vamos a ver primero a esta Deira ya en el periodo claramente neofigurativo,
pero vamos a ver algunas obras académicas, es decir, ¿qué era Presas o Torres Agüero? Bueno, se estudiaba composición, sobre todo estábamos dentro de los valores formales de la obra, ¿no? Acá tenemos un autorretrato, una naturaleza muerta, que también tiene, por supuesto, todos los guiños del pop, de, del FOB, de una modernización completa de Matisse, pero enseñaban composición, ahí vemos cómo los planos de tonos están equilibrados, etcétera, etcétera. Y aquí vemos también el manejo del dibujo, que fue fundamental en la obra de Deira. Él fue un pintor, pero fue a la vez un gran dibujante. Y acá vemos en esta maternidad más clásica el dibujo. Y por supuesto, en ese momento también estamos hablando de finales de los años 50, muy importante seguía siendo la figura de Picasso. ¿eh? Ahí tenemos otra naturaleza muerta, media cesaniana. Y una serie importante. ¿Si alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? Una serie muy importante que él hace previa a la primera exposición va a ser la serie de las mujeres, donde él va a representar estas mujeres que tienen como una cosa muy curiosa, que es una síntesis entre uno de los artistas preferidos de Deira, que fue Goya, y Modigliani. Casi diríamos la antítesis de Goya y Modigliani es la síntesis, sería esta obra de Deira. Él va a hacer también una serie de ángeles, donde aparece en la obra de Deira también un espíritu místico, que siempre lo tuvo, ¿no? Esa idea de los ángeles que acompañan al hombre, que median entre el hombre y la divinidad. Como el ángel caído, ¿no? El primer ángel, la idea de los ángeles premonitorios. Y aquí ya empieza, 1961, una figura con estos tonos bajos, muy matérica, que obviamente estamos viendo lo que decía la neofiguración, ¿no? Mezclar, digamos, incluir la figura en una base informalista, ¿no? ¿Por qué no aparece una figura que como figura humana ya no tiene nada que ver con el mundo, con la cosmovisión greco-latina de la imagen del hombre como centro del mundo, ¿no? Acá aparece esta monstruosidad, un hombre desgarbado que obviamente, bueno, y ahora vamos a ver de dónde viene, ¿no? Esta obra todos la conocen. ¿De quién es? De Goya. El aquelarre. El aquelarre de Goya, una de las pinturas más importantes de la serie de la pintura negra, que eran las que él había pintado en su casa, la Quinta del Sordo, que hoy están en el Prado, fueron quitadas de la pared, fueron pasadas a una tela y hoy las podemos ver en una obra que uno diría, si alguien la pinta hoy es contemporánea, ¿no? Que es justamente esta magia negra, estas misas negras populares, supersticiosas, oscuras, del macho cabrío y las brujas, ¿no? Y otro elemento que él va a cruzar, que tiene que ver con esos años en que Deira va al colegio secundario y en el Buenos Aires, que siempre fue un colegio donde casi se formó la élite política de la Argentina o gran parte de ella, había una tensión muy fuerte entre grupos pro-nacionalistas y pro-nazis y grupos, bueno, en el caso de Deira, que por supuesto defendía la idea de la postura de los aliados contra el eje famoso.
Y cuando en los años, en el 45, al finalizar la guerra, se empiezan a ver por primera vez estas imágenes tan terribles, tan deshumanizadas de lo que eran los campos de concentración, los cadáveres vivos le llamaban a estas imágenes de los que sobrevivieron, si es que sobrevivieron, a este exterminio que eran los campos de concentración. Y él va a hacer entonces esta serie que se llama Campos de Concentración. Miren qué fusión entre esas imágenes que empezaron a circular con la pintura negra de Goya, en donde él va a, estas son las que cuelga en la muestra de Peuser de 1961. Son telas grandes, donde vemos justamente estas figuras monstruosas. Y esto es claramente la neofiguración, ¿no? Una figura desgarbada del hombre que ya no tiene ninguna relación con el parámetro del couro griego, con la belleza como fenómeno, como microcosmos, ¿no? Bueno, esto podremos decir que es un periodo completamente distinto al formalismo de los concretos de una década anterior, y esta es esa degradación existencialista que vemos en esta serie impactante que son los campos de concentración. Bueno, vamos a ver, Deira acá ya se produce dentro del movimiento, dentro de los años de la neofiguración. Aquí miren, acá vemos estas pinturas, colores, cuando Macholo presenta a Noé, le presenta a Noé a Deira, dice, conocí un abogado goyesco, que pintaba como Goya. Bueno, y vamos a ver cómo se produce un cambio un año después, con estas obras que ya empiezan a tomar colores primarios. Ellos van a utilizar mucho el chorreado, van a experimentar con brea, con pintura asfáltica. A veces los resultados eran terribles porque el asfalto, como decía Noé, cuando empezaba a hacer calor, la pintura seguía moviéndose, ¿no? Pero justamente ellos van a postular esta idea de una figura humana desgarbada, digamos, atada a la relación con el entorno. Por eso casi figura y fondo no los podemos separar. Bueno, vamos a ver, esta obra se llama Bloqueo, y acá es difícil, y la obra de Deira siempre ha sido bastante hermética, críptica, difícil de leer. Bueno, pero esta obra de 1962, que apenas podemos ver, si es que vemos alguna aparición de una figura humana dentro de un magma de pintura, de un óleo denso, está claramente ligada también al tema político de esos años, que fue el asunto de los misiles y el bloqueo de Estados Unidos a la isla de Cuba, que era el modelo de la revolución. Acá vemos como Deira, por ejemplo, hizo toma también entre sus temáticas algunos textos literarios, en este caso Los Premios, que es una novela de Cortázar. Y en 1963, momento en que va a haber un reconocimiento importante, cuando Jorge Romero Bress, entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes, los invita a exponer en el museo. Pensemos que el Museo de Bellas Artes es un museo para consagrados, no es un museo para noveles, sino para gente consagrada. Así que fue realmente un gran espaldarazo el haber tenido esta oportunidad. Y en esa oportunidad Deira
en una muestra del Bellas Artes, va a exponer Desde Adán y Eva, una serie que tiene 5 grandes obras. Esta es, por ejemplo, la que compró Gustavo Constantini, que está en el Malva, y que marcan la búsqueda que va a tener Deira a partir de entonces. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? Y cuál es su condición humana. Y lo que él va a plantear justamente es este primer núcleo, que sería la pareja inicial de la humanidad desde el relato bíblico, ¿no? Adán y Eva. Esta es la que compra el museo en ese momento, adquiere una obra de cada uno de ellos, y acá tenemos Adán y Eva y tal vez un tercero, algo que se junte. Es difícil separar figura-fondo, acá estamos viendo esa prácticamente disolución del canon clásico, totalmente alejado de ello, y apenas si vemos esas cabezas monstruosas que aparecen, que emergen del fondo. Esta es otra. Miren, nos recuerda mucho estas figuras así monstruitos que apenas se identifican, apenas se diferencian en esa relación clásica de figura-fondo, que nos recuerdan a la obra de Greco, ¿no? Ya vimos. Bueno, sigo mirando, seguimos mirando estos trabajos de Deira, donde hay mucha, digamos, relación de la figura con el espacio, con el entorno, y vamos a ver cómo él en 1964 va a hacer una serie de pinturas en las que va a tomar un tema interesante que es la historia del ADN. Y entonces, en el momento en que gana el premio Nobel, creo que son 2 químicos y un físico que empiezan a descifrar el genoma humano. Y uno se preguntaría, bueno, es llegar a la esencia de lo humano y a la esencia individual de cada ser humano, que sería el genoma. Y inmediatamente en ese mismo momento, Deira empieza a tomar otro tema interesante, otro tema importante, que va a ser el tema de la lingüística, ¿no? En momentos en que en los 60 surge justamente, ya lo vimos en el arte conceptual, la figura de Wittgenstein, la figura de Saussure, que se plantean el hombre como lenguaje. Y fundamentalmente yo creo que en el caso de Deira está ligado también a el conocimiento de la teoría lacaniana. Jacques Lacan fue un médico y psiquiatra francés que siguió muy atentamente toda la teoría de Freud, no cuestionó en nada el pensamiento freudiano, al contrario, él hace una lectura profunda de la obra completa de Freud, pero él plantea, y su aporte original es plantear que el hombre es lenguaje, que nosotros, a diferencia de los animales que tienen instinto, tenemos lenguaje. Y ese lenguaje, el origen de las palabras, sería el origen de lo humano. Ahí lo tenemos a Deira, que va a hablar posiblemente del objeto A, que sería ese objeto innominado del que habla Lacan. Ahí tenemos el título, Innominado 2. Sería, ¿no? Eso innominado es el objeto del deseo, es esa relación que Freud habla, la relación edípica, ¿no? De Edipo con la madre, es decir, esa relación de un objeto que justamente tiene que ver con esa falta, ¿no? Como se dice en psicología, una falta que sería ese deseo que nos va configurando a lo largo de la vida.
en torno al pensamiento A. Por eso los títulos de Deira son una pista para entender una imagen realmente hermética, críptica, como esta que estamos viendo aquí. En torno al pensamiento A, estas son obras grandes, 1,60 por 1,95, y bueno, uno puede ver el conflicto entre dos personas, ¿no? Teníamos los conflictos anamórficos en De la Vega, acá el conflicto que genera justamente, que va a dar lugar al sujeto, es decir, el sujeto que tiene que pasar por ese periodo edípico y cortar esa relación edípica para configurarse como un sujeto completo. No sé si completo. Perdone porque los términos psicoanalíticos lo busqué y lo tuve que leer para entender esto que él está haciendo, ¿no? Bueno, y Deira, que tenía realmente un bagaje cultural excepcional con respecto a otros artistas. Por ejemplo, él hace esta obra como casi con una especie de puntillismo expresionista de la obra que tiene el Museo de Manet, que es La ninfa sorprendida, ¿no? Hay citas, por supuesto no vemos la ninfa, ni es muy difícil encontrarla en este expresionismo neofigurativo. En el año ya 64 él empieza a cerrar las formas, de esas formas gestuales que se confundía figura y fondo, y en esta obra que son como si fueran dos camafeos con los retratos antiguos de los abuelos, se llama así, retrato de los abuelos, empezamos a ver cómo él va a ir cerrando figura y fondo, forma. Si uno mira los dibujos, exactamente está en la misma línea de la pintura en cada una de las etapas que él trabaja. Y en estos primeros trabajos de Deira, donde él hace un dibujo neofigurativo para marcar torpeza, para marcar esa indefinición de las formas, acudía a trabajar con una finita cañita de bambú, que como vamos a ver, muestra esa irregularidad del trazo. Siempre estamos viendo formas. Acá podríamos ver hasta un caballo, no sé si lo ven, con un personaje arriba, ¿no? Un caballo que está como cayendo. Acá también, ¿no? Esta forma casi indescifrable, ¿no? Y indeterminada. La condición. El título, muchas veces los títulos son pistas, son elementos que nos dan alguna clave para entender qué está haciendo Deira. 1964, estamos en el periodo neofigurativo, pero ya sí hay una imagen que además está enmarcada en una especie de nimbo aurático, otra vez innominado, pero acá ya aparece un rostro mucho más claro, acá la figura es más caótica. Y Deira en el 65 empieza a hacer, diríamos, una disección del cuerpo. En esta obra es como si esta figura humana él la cortara por la mitad, la diseccionara, y se llama paquete básculo nervioso, ¿no? Es como que empezamos a ver los cables, el cableado que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. Esta obra es la última pieza que él pinta cuando se hace una muestra final en Bonino y se cierra el ciclo de la nueva figuración. Es una obra muy grande que tiene 6 metros 31 en total y son 9 bastidores
que también, como lo mismo que vimos en De la Vega, son intercambiables. Es decir, también acá aparece algo que Deira machacó toda su vida, de que la obra es un pretexto para entablar un diálogo con el lector, que no es, la lectura de la obra depende del lector. Esto es muy importante y esto está muy en línea con las teorías que Deira conocía perfectamente, que esto quiero remarcarlo, él conocía, él sabía, por ejemplo, la lectura de semiólogos como Humberto Eco, como Peirce, como, vuelvo a decir, Wittgenstein, es decir, es el lector el que cierra la obra. Y en esta obra, que la pueden ver, porque está en el Malva, en el Museo de Constantini, estamos viendo también unas formas, ciertas formas que hay elementos eróticos, vaginas, testículos, digamos, formas. Hay una elección de colores acotada, es blanco, grises, negro, rojo y naranja, pero vuelvo a decir, son 9 bastidores y él acá también hace un juego de palabras porque es muy parecido al título de una de las piezas más importantes de Bach, que es Variaciones para temple, para clave bien temperado. Variaciones para clave bien temperado de Bach, tema que se lo tomó de allí y sabemos que es así porque Deira tenía una relación muy fuerte con la música, su mujer era una pianista importante, toca en el Colón, toca en conciertos, en giras por Europa, fue docente en varios conservatorios en París, él era muy amigo de uno de los grandes directores que tuvo el Teatro Colón, que fue Pedro Calderón, vive Pedro Calderón. Su mujer también estuvo en contacto con todo el grupo del CLAEM, del Ditela, así que tiene también una afinidad con lo musical, ¿no? Y este es un políptico, es decir, estos son 9 bastidores que yo podría cambiar. Bueno, y hablando del dibujo, Profe, sí, tengo una ¿cómo no? consulta, perdón. Sí. Esta obra de 9 bastidores, ¿la gente podía intervenir o eran muy grandes y era... No, Está muy buena tu pregunta, porque no te dejan tocar nunca, ni, ni podés intervenir. No sé cómo lo habrán montado en el momento que se montó, pero la idea, como el rompecabezas que vimos de Jorge de la Vega, sería esa posibilidad de cambiar la obra. La obra no es fija, no está fija, pero está muy buena tu pregunta. Claro, ¿hay imágenes, alguna foto de puesto en otra ubicación los paneles? ¿Hay imágenes? Buena pregunta, no lo he observado. Tarea para la profesora. Pero vos estás haciendo un trabajo, ¿no? Dijiste sobre Deira, ¿puede ser? Hace, sí, 20 años que estoy trabajando bueno. sobre esto, pero nunca Otra me había vida. preguntado. Bueno. Está muy bien tu pregunta y me tirás una inquietud importante, si hay otras fotos. El tema es que cuando ustedes recuerdan, por lo menos el primero que dice que hizo obras móviles, esculturas móviles, fue Gyula Kosice, ¿no? Y él decía esa escultura que está en el Malva, que se llama Roshi, que es una articulada de madera, no sé si la han visto. Es para tocar, es para modificar. La idea era que el espectador pudiera tocarla. Sí, hay otras que ahora no me acuerdo cómo se llama, que son metálicas. Sí, ahora hay otras que son como si fueran unos juguetes metálicos, no me acuerdo cómo se llama el artista, que tampoco se pueden tocar. Claro, exactamente. Y en realidad, yo tengo la teoría de que la escultura es para tocarla. Se conoce también tocándola. Bueno, se me ocurrió tocar en Suiza una escultura y casi me matan. Pero bueno,
Pero vos le habrás dicho lo que pensabas y ya está. Dije, para tocar la cultura, no se puede. A mí me resulta que esa pregunta que me hiciste, tengo que mirar otras fotografías de cómo están puestos, cómo tengo esta colocada en este del Malva y si hay fotos puestas de otra manera. Y otra cosa, pero no se me había ocurrido constatar algo tan simple como lo que preguntaste. Perdón, Adriana, en algunos museos hay, de Europa, no de acá, hay réplicas que se pueden tocar. Claro. Sí, pasa una cosa, que si la gente tuviera el cuidado que se requiere, ¿no? Con respeto y con cariño. Sí. Pero bueno, sabemos que no es siempre así, ¿no? No, pero aunque tengan respeto, vos fíjate que las de bronce, esas que dicen tocale el pie a fulano, el hocico a tal otro, la parte del bronce queda lustrada. Sí, totalmente. O sea que las esculturas que son para tocar especialmente en Alemania, son para los ciegos, llevan a los ciegos a pasear por el museo y les explican y tocan esas réplicas que dice Laura. Sí. Busquen una obra de Brancusi que se llama Escultura para ciegos y él la ponía dentro de una bolsa negra y era para tocar, es una cabeza. Interesantísimo Brancusi como siempre, pero bueno, es cierto, no esta posibilidad de cambios, pero si ustedes se fijan, tienen todo como una misma, son diferentes, pero tienen como una igualdad, ¿no? Un poco. Claro, pero viste que el rojo lo podés acomodar todo contra un ángulo. Me gustaría. Sería lindo. Se puede hacer una fotocopia y probar nosotros. Otra pregunta te hago y no quiero como alargar. No, por favor. Me encantó la pregunta porque nunca me lo había preguntado. Por eso ayuda mucho que ustedes intervengan. No, esto, Deira es el que se rescataron obras que habían cuando expuso en Chile. Sí. ¿Qué pasó con esas obras? Ahora vamos. Bueno, está, bueno. Quizá esta está numerada atrás y él la numeró. No, la idea era para 9 variaciones, miren el título, para un bastidor bien pensado, es lindo el título. Deira no escribió, no fue un teórico como Noé, pero tenía él fue un brillante abogado, es decir, en el año 75 él dice, la pintura fue suspendiendo al abogado, pero era un hombre extraordinariamente inteligente y culto. Esto es lo que transmite su obra, y cuando escribe y cuando dice cosas, las dice de tal manera que tienen hasta una armonía lingüística, ¿no? Y el título de esta obra está buenísimo. Bueno, y él va a hacer una fuera de cuadro, va a romper la idea del cuadro con una serie que se llama Rollos Desenrollados, que son dibujos de 1,5 metros por más de 3 metros y medio, es decir, él enchinchaba estos dibujos desde la pared de la exposición hasta el piso, con lo cual fue la ruptura más grande en lo formal que hizo Deira, ¿no? Y vamos a ver que en estos dibujos tiene un rol fundamental la escritura. Nuevamente, vuelvo a decir lo importante que era en ese momento la escritura. La escritura para definir lo humano. Miren cómo firmaba. Acá está su firma, Deira, y esto tenía una letra preciosa. Su letra era una caligrafía dibujada, era un dibujo. El 20, acá pone el día, abajo rayita y pone el mes, el 20 del 2, o sea, el 20 de febrero de 1966. Interesante esta marca que él se hizo para poner fecha, ¿no? Bueno, y vuelvo a decir, él retoma muchas veces la idea de los relatos cristianos o de los relatos religiosos para llevarlo al plano de la historia, y sobre todo lo que a Deira lo conmovía, que eran las injusticias sociales, el avasallamiento a la dignidad humana.
¿no? Lo vimos con los campos de concentración y aquí estamos viendo estas figuras neofigurativas que se llama en este caso San Sebastián. ¿Por qué vería un San Sebastián acá? ¿Dónde lo verían ustedes a San Sebastián? En el halo, Guadillo. ¿Y en qué? San Sebastián fue un santo que fue castigado no lo llegaron a matar, pero fue torturado con flechas, a flechazos. Recuerden, hay toda es un recurso iconográfico muy fuerte, ¿no? Hay uno de Mantegna, hay otro de Botticelli, que parece que no queda, el de Botticelli está como pensativo, está el pobre San Sebastián todo atravesado de flechas. Y acá también, estos serían como las flechas que caen sobre el cuerpo de San Sebastián. Y también en esos años 66 vamos a ver uno de los temas que atraviesa la década, que tuvo que ver sobre todo con la presencia de Estados Unidos, que por un lado era una presencia renovadora, Norteamérica como el centro del arte moderno, pero a su vez también el imperialismo yanqui, ¿no? Que va a dar origen también a toda una controversia política de la guerrilla, de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo, y la SAP organiza, cuando viene Rockefeller al país, una exposición que se llamó Homenaje a Vietnam, es decir, un alegato de muchos artistas que trabajaron para demostrar justamente el apoyo a Vietnam, que estaba siendo castigada e invadida por Estados Unidos en la guerra famosa y tristemente célebre guerra de Vietnam. Y acá entonces pone Deira esta figura que por supuesto alude a Estados Unidos, la libertad con el faro de luz y la sangre y la guerra. Ustedes van a leer también en el libro de Andrea Yunta las políticas de la Alianza para el Progreso, que fue justamente este apoyo a la cultura con un fin político en los países capitalistas de Latinoamérica con respecto a Estados Unidos. Y Jorge de la Vega, como les dije, fue invitado a la Universidad de Cornell, y el otro invitado poquito tiempo después, fue Ernesto Deira. Deira no tuvo una fascinación tan grande como le pasó a de la Vega en esa estadía que él pidió para prolongar en la Universidad de Cornell, pero Deira sí va a hacer esta obra y otras en la misma tesitura, que tenían que ver con las fotos otra vez de la guerra de Vietnam, fotos que circulaban de manera prohibida por los norteamericanos, que eran los efectos de las armas químicas sobre los propios soldados norteamericanos. Acá lo que estamos viendo es cómo él trabaja, posiblemente ha sellado su propia mano, y estos cadáveres con partes de carne, diríamos. El fósforo blanco. ¿Cómo? Creo que era el fósforo blanco. Exactamente. Eran que resecaba la carne. Exactamente. El napal y todas esas armas que estaban prohibidas y que sin embargo se usaron y que también tenían efectos sobre los propios soldados norteamericanos. Por supuesto, en ese momento en Estados Unidos hay una resistencia muy grande a el apoyo de los jóvenes que eran obligados a ir a la guerra, y el que no iba preso por muchos años, y hubo una gran resistencia. Bueno, acá tenemos Emergencias, esta obra de Deira que alude a ese tema. Bueno,
En 1900, esto no voy a hacer una posición muy grande sobre esto, perdón, acá, pero les voy a tratar de explicar en pocas palabras. ¿Dónde estoy? Esperen un momento que se me fue. A ver. Ay. No sé qué me pasó, que... Bueno, hay una muestra muy importante que él va a hacer en la Galería Bonino, en esta galería que, como decimos, es una de las galerías más prestigiosas de esos años. A ver dónde está, que no. Acá está. Esperen un momento. Voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. En 1966 él gana el premio Palanza, el premio más importante de la Academia de Artes, y Bonino le ofrece hacer una muestra en la galería que fue esta muestra donde él va a hacer retratos de personajes importantes, donde ya vamos a ver cómo se le cuela en Deira el estilo pop. Y acá estamos viendo gran parte de los personajes que él toma. Este es el predicador, así le llamaban a Jorge Romero Brest. Esta es una artista importante que también era amiga de todo el grupo, y su obra en algún punto también está ligada a la nueva figuración que fue Marta Pelufo. Si ustedes la miran bien, Marta era rubia y siempre tenía una colita. Es la madre de Verónica Ginás, la actriz, no sé si la ubican. Sí, Su sí. padre era Julio Ginás, que fue uno de los psicólogos que nucleó a un grupo importante de artistas que se llamó BOA. Y vamos a ver cómo en este estroilo, fíjense los retratos que él hace. Este es La Sonrisa, que es una de las obras con la que gana el premio Palanza. Es una mezcla de personajes y de textos, donde Deira empieza a trabajar muchas de sus obras. Miren cómo se llaman: morfema, gustema, son todos términos lingüísticos. Semantema, mitema, y algunos son como elementos irónicos, ¿no? Semantema, mitema, operatema, motema, protomorfema, presemantema, diacrónico, doxa, doxología, doxia, metonimia, compulsión de la repetición, hipóstasis. Y una obra importantísima, que es la obra más grande que hizo Deira, que fue Memorial, o en memoria de Grunewald. Ahora vamos a ver. ¿Qué quería hacer él? Bueno, miren acá este fragmento. Acá él representó a Richard Barton, que fue ese actor carismático de Hollywood, casado con Elizabeth Taylor, ¿no? Que había tenido papeles tan importantes como Julio César, Alejandro Magno, Marco Antonio. Bueno, Elizabeth Taylor, que era Cleopatra, y De Gaulle, y Charles de Gaulle y su primer ministro. Miren los temas variopintos en la que él va organizando una lectura sumamente compleja, porque había que conocer a todos estos personajes, que él los va haciendo también y los va a tomar como si fueran casi radiografías del cuerpo, o uno diría hoy, radiografías de los músculos o del esqueleto de algunos de los cuerpos. Lo mismo va a ser, y esta obra, que es un dibujo, acá aparece otro tema muy importante en Deira, que es esa idea obsesiva de la repetición compulsiva de la que habla Freud, ¿no? Es que el hombre tiende, digamos, él está preguntando qué es el hombre, y el hombre tiene esa repetición, vuelvo a decir, repetición compulsiva. Él dice que la muestra de Bonino, que
estuvo muy elaborada por él. Él quería hacer una espacialización como la hizo Giotto en la Capilla Scrovegni en Padua, ¿no? Que es esa capilla chiquitita que es todo un ciclo, de un lado la historia de la Virgen y del otro la historia de Cristo. Bueno, y ahí tenemos las distintas obras que formaron esta exposición. Esto es metonimia, es decir, el hombre, ¿qué es exactamente la metonimia? Ahora, a ver si alguien me lo busca ya en internet. La metonimia es decir una parte por el todo, o, a ver, son todas frases retóricas, ¿no? Formas del lenguaje. ¿Alguien tiene por ahí? Sí, es cuando se designa un concepto con el nombre del otro, sirviéndose a una relación existente entre ambos. Por ejemplo, creo que una metonimia es me tomo un vaso de vino. Yo no tomo el vaso. Bueno. Decía, por ejemplo, tomar el laurel por la gloria. Exactamente, exactamente. Son todas frases que remiten al lenguaje. Bueno, ¿y qué hace él? Él está haciendo estas especies de desollados. Miren cómo va tomando como la anatomía del hombre, como los músculos internos, las conexiones internas, el cableado, podríamos decir, de lo humano. Y esta es la obra principal que él toma, otra vez un tema que remite a la pasión humana, a la pasión cristiana, a la tortura, que él cita esta obra de este expresionista alemán que fue Matías Grunewald, que es una obra maravillosa, es un retablo con muchas partes, y esta es la parte central que está en Colmar, en Francia, y que tuve la mala suerte de ir hasta allí un día martes, y que pasaba museo cerrado. Así que me quería morir, porque yo quería ver esta obra. Pero Colmar es muy lindo. Yo lo vi, está en Colmar, es cerquita de Estrasburgo. Sí, cerca de Estrasburgo. Tengo una hija que, bueno, mi hija es concertista. Qué suerte que tuviste, Adriana, porque yo me quería morir. Y aparte el tren de Estrasburgo, y no lo pude ver. Es fantástico. Es fantástico. Aparte, el tren de Estrasburgo a Colmar cuesta 9 euros, te deja en Colmar, y además Colmar es maravilloso. Colmar es un cuento. Sí, es un cuento. Bueno, el pueblito lo vi, pero no pude ver lo más importante, que era este retablo. Este retablo está puesto en un lugar especial, enorme, sí, en la está iglesia. solo el retablo. Es gigante, es un retablo. Es gigante, enorme. Sí. Inspiró también a Berni. La última mural de Berni, que está en Las Heras, está inspirado también en esta obra de Grunewald. Bueno, voy a seguir. Ahí tenemos los semantemas. Miren cómo él juega con proponiendo distintas imágenes del hombre en relación siempre con el lenguaje. Esta obra, que tengo esta muy mala reproducción, se llama El Golem. El Golem es una historia hebrea, cuenta en la Edad Media, creo que en 1600 y pico, en Praga hay un rabino que estaba preocupado por los famosos pogroms, ataques a la población judía. Entonces está militando durante muchos años y finalmente le pide a sus colaboradores, a sus ayudantes, que le traigan una montaña de barro en la que el rabino va a modelar a un joven corpulento, grandote, un gigante, y le escribe en la lengua y en la frente el nombre. Este muchachote inmenso digamos, detiene a los agresores de los judíos y es todo un éxito. Pero en un momento el golem le pide al rabino que quiere ser libre, que no quiere ser solamente un siervo de él, que quiere tener libertad.
Y es en ese momento, cuando se duerme, en que el rabino decide deshacerse del golem. ¿Y qué hace? Le borra el nombre que tiene en la frente y en la lengua y se vuelve a convertir este muchacho en barro. Quiere decir que el hombre es lenguaje. Otra vez, Deira encuentra una leyenda bíblica no, diríamos un cuento medieval en donde aparece otra vez esta fuerza del lenguaje. Creo que Borges tiene también unos cuentos sobre el golem. Sí, los tiene. Bueno, vamos a ver cómo Deira, ahora ya fuera de la nueva figuración, va a seguir buscando esa. Miren qué extraordinario estos dibujos, donde la figura parece casi emerger o mimetizarse con la arquitectura. Trabajaba con Rotring, unos dibujos espectaculares, otra vez la repetición convulsiva, los perfiles, se llama esta obra, y después él va a seguir trabajando sobre estos desollados, con estas manos increíblemente huesudas que eran sus propias manos. Y él va a hacer en estas obras también casi como si fueran esquemas anatómicos, ¿no? Estos, vuelvo a decir, partes de desollados, ahí tenemos el lugar del corazón. Y estos magníficos autorretratos donde de alguna manera, por lo menos en el rostro, hay una vuelta a algo más clásico, con colores pop, 1968, autorretrato, otro autorretrato con letras que dice cada 2x3. Autorretrato, miren cómo la escritura va ocupando un lugar cada vez mayor. Hay que fugarse de la realidad, es un autorretrato donde la escritura va ocupando el lugar del hombre, porque la escritura es el hombre. Bueno, y después hace directamente una obra que es pura escritura y él dice, yo me he dedicado solamente a representar la figura humana. 1975, él empieza una serie que se llaman, estamos fuera del periodo del grupo ya, una serie que se llama Retratos Imaginarios. Y él dice que estos retratos son frankensteinianos, como Frankenstein, la novela de Mary Shelley, que buscaba hacer este prototipo de hombre superior, este médico que se llamaba Frankenstein, que hace a este personaje con distintos cuerpos de muertos, va generando, y él dice que estos personajes que él tiene son una mezcla. Autorretrato con capa roja, ahí tenemos las manos de Deira, así huesudas, y casi una especie de rostro extraño, que algo, las orejas estas nos hacen acordar a Van Gogh, es como una mezcla de distintas cosas. Siempre vamos a ver esta idea de el hombre como un desollado, el hombre como una especie de anatomía de la inserción de los músculos, y acá empieza a aparecer a finales de los 60 algo muy interesante que él toma y que va a definir toda su obra hasta el final, que es la máscara. La idea también de que el hombre, parece el paño de la Verónica, ¿no? El rostro de Cristo que queda impregnado en el paño con que a Cristo se lo depone de la cruz. Ahí está, antes de las letras, y acá entendemos que es el hombre, antes de las letras está el hombre. Bueno, ahí tenemos otro rollo desenrollado, y en el lugar del corazón, ¿no?, aparece la escritura. Ahí está el golem nuevamente. Gestación, fíjense cómo hay una figura femenina que adentro tiene otro cuerpo. Y en 1971 él va a hacer esta serie que, según me narró quien fue director de Cultura en ese momento, que era amigo de Deira y que siguió los pasos de Deira, era bastante más joven, Américo Castilla, que fue director de Cultura de La Nación,
él lo ayudó porque lo pintó en una noche. Eran 7 grandes obras en las que él empieza a representar estas imágenes que tienen mucho que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento, con la guerra de Vietnam y con la lucha contra la subversión, los muertos, las torturas, todo esto que a Deira lo conmovía. Esto lo hace, lo va a tomar estas figuras de estos soldados deformados por las armas químicas de una revista que se llamaba Ciencia Nueva, esta tapa la pinta Deira, parece un personaje desollado con escritura y un yo-yo, y él va a hacer estas pinturas totalmente blanco y negro, donde hay una cantidad de citas, momento en que también aparecía todo el tema de, en el año 68, es cuando asesinan al Che Guevara. 67, creo. O 67 o 68, sí, a ver, fíjense, a ver si me ayudan un poquito. Y él va a hacer una cantidad de citas en estas obras que representan cuerpos, se llama identificaciones, como si estuviéramos en una morgue. Esa es la idea que Deira genera en estas obras, por eso hay cuerpos como colgados, ¿no? Como tienen los miembros, las manos y los pies amputados, y acá él va a mezclar varias cosas, acá la vemos, ¿no? El hombre de Vitruvio, justamente estamos viendo que la neofiguración es las antípodas de esta visión antropocéntrica que viene del mundo antiguo y resurge con tanta fuerza durante el Renacimiento. Acá aparece la lección de anatomía de otro de los artistas favoritos de Deira, que era Rembrandt. ¿Lo ven acá? El muerto famoso que están haciendo una disección en este retrato colectivo del gremio de los médicos. Como Alonso hizo lo mismo con el Che. Exactamente. Está tomado claramente de la foto médica de estos cuerpos que se encontraban. Ahí están los cuerpos deformados de los soldados norteamericanos. Bueno, y esta otra obra, son varias, ahora vamos a ir viendo algunas. Esta otra obra es cita de dos cosas, de uno de los primeros, digamos, registros. Mantegna. El de Mantegna, el Cristo de Mantegna, y también un desaparecido de ese momento que después no fotografiaron más imágenes, que era el matrimonio Maestre, una pareja que pertenecía creo que a Montoneros y fueron desaparecidos de acá, de la calle cerquita en Belgrano, fueron secuestrados y ella nunca apareció. Salían de la casa de los suegros, de los padres de la mujer, de esta pareja, y él aparece en este cadáver masacrado. De ahí lo toma, miren. En el 67 murió el Che. ¿Cuánto? 67. En el 67 lo mataron. Gracias. Ahí. Y esta es una de las únicas imágenes donde hay niños y vivos. Los demás son todos muertos, son todos cadáveres. Pero estos niños son niños de Pakistán. Desnutridos, era noticia en ese momento, y él están tomaditos de la mano, pero casi como con pocas expectativas de vida. Es terrible. Para mí esta es la peor de todas las imágenes, a pesar de que se trata de dos figuras que están vivas, ¿no? Terrible. Y ahí están esta serie de identificaciones. Recuerden que al Che también le cortan una mano, ¿no? Acá aparecen las formas como si fuera el cadáver de frente, de un costado, del otro, y una desapareció, una de las pinturas que estaba del otro costado, y de perfil.
Aquí es donde Deira vuelve a la figura del canon clásico mucho más claramente, serían las menos neofigurativas, pero el tema es terrible. Ahí lo vemos, y es como si estuviera tomado de unos ganchos, ¿no? Colgando como si fuera una red. Y acá tenemos la mano que aparece. Bueno, ahí teníamos la foto, la famosa foto de el Che asesinado en la higuera, ¿no? Y acá tenemos los retratos imaginarios donde Deira hace esta simbiosis entre, como decimos, los desollados y las máscaras, ¿no? La idea de que el hombre está hecho con máscaras. Esta es una figura interesantísima que es una famosa cantante de esos años, a ver si alguien recuerda, vive, y ahora por supuesto tiene otra edad. Nos dijiste el otro día, Joan Baez. Joan Baez. Nos dijiste el otro día. Ah, ¿yo les dije? Ah, bueno. Sí. ¿Pero esto lo vimos ya? ¿Lo habíamos visto? Algunas cosas, no, al principio algunas cosas, pero todo esto no, esto no lo vimos. Miren los colores pop, miren los intestinos, los órganos, los músculos en clave pop, ¿no? Retrato imaginario. Otra vez estos desollados. Es muy interesante. Parece que tenía un libro de anatomía, porque son disecciones del libro de anatomía. Sí, sí. Y miren esto, ¿quién podrá hacer esta obra hermosa que se llama, es una obra de una belleza increíble, no lo refleja la Parece imagen? la Gioconda. Es la Gioconda, ¿no? La Gioconda también, como él va a tomar este ícono de la historia del arte occidental y también, ¿no? Va a aparecer con un ojo como si fuera un antifaz. La idea, acá otra vez, otra versión de esa Gioconda, Troilo. Bacon. Y esta acá sí, en 1975, el momento tal vez más álgido, el 76, momentos de la dictadura más terrible. En el 75 Deira decide irse de la Argentina, él decía, se viene un baño de sangre, se va a vivir a París con la familia, con muchas, digamos, problemáticas, pero va a ser estas obras que son tal vez las más crípticas, herméticas de toda su obra. Esta obra es una obra chica, pero casi es imposible, a pesar de que hay elementos anatómicos, estamos viendo como dos manos, acá aparecen cuerpos realmente muy difíciles de descifrar. Y Deira va, en este caso Marco Curi, un importante coleccionista que compró mucha de su obra, así que supongo que debe haber sido una especie de retrato personal de Curi para agasajar al personaje. Y acá aparece toda una obra realmente bien neofigurativa. Muchas veces se lo asoció, los críticos españoles, se les pone mucho en España, y los más importantes críticos de ese momento lo asocian a la obra de Bacon, ¿no? Sin embargo, Deira dice, a mí me encanta Bacon, pero no es igual. Y acá aparece toda una temática de tensiones amorosas, de cuerpos, que tiene que ver con, digamos, su propia problemática en ese momento, con algunas amantes que tuvo, y con un momento también oscuro, ¿no? Los años 70. Y él va a terminar en sus últimas obras planteando, de alguna manera, la idea del hombre, ya no en lo físico, no como un desollado, no como el ADN, sino el hombre en esa faceta de el aura,
la sombra, aquello que nos persigue, los deseos, los desencuentros, en una obra que tiene la elegancia de un Modigliani moderno, diríamos. Y aparece cada vez más desmaterializado, ¿no? El hombre casi como un espíritu, transposición de la playa de Lanzarote, donde acá aparecen estos conflictos, las figuras pierden toda, digamos, tienen una dimensión más clara, vemos de nuevo figura fondo, pero se desmaterializan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, van perdiendo esa consistencia. Una crítica francesa que lo conoció a Deira en el último año y por suerte tuvo la lucidez de hacer un video con él ya enfermo. Deira muere de un cáncer de colon bastante complicado. Ella dice que es como un pintor manierista. Y sí, vemos como los miembros del cuerpo se van alargando, su obra alcanza un esteticismo extraordinario. La verdad que los dibujos son realmente únicos, pero siempre aparece cada vez más el tema de la sombra, un tema que también trabaja Freud en lo ominoso, en la idea también del doble, que aparece mucho en la literatura romántica, en los cuentos de Hoffmann, en la idea de la duplicación y la muerte, por ejemplo, en la obra de Oscar Wilde, ¿cómo se llama? El cuento de la novela de que tiene el doble en la pintura, el retrato de Dorian Gray, no sé si lo han leído. Bueno, acá vamos a ver cómo las imágenes siempre son máscaras, cada vez más oculta la figura del hombre en esa arquitectura. Y muy elegante, ¿no? Realmente, este es Federico Peralta Ramos, amigo personal también de Deira, con una máscara, y estas obras finales de los 80 que son extraordinarias. Aparece toda esta problemática amorosa. Qué producción tan amplia. Sí, sí, y preciosa. Y acá hay colores muy trabajados. Él mismo decía, ¿no? Que trabajaba esos colores. Miren qué belleza esta obra. Y cada vez más alejados, ¿no? Qué distinto a todo lo anterior. Sí, es muy distinto y casi yo diría que es la mejor obra de Deira, toda esta final, ¿no? Aparte, bien definida figura a fondo, los colores. Exactamente, sin embargo es neofigurativo, porque podemos decir que esto no puede ser una figura normal, ¿no? No es una figura que está dentro del canon clásico. Esto es lo que es interesante, cómo él hace una figura en donde está hablando del hombre justamente como esa evanescencia, como el hombre que se va, como los deseos, como el espíritu, tan distinto y tan parecido a su vez, o tan correlacionado con la obra de Bacon, que hacía del hombre, como decíamos, esta mirada de lo animal, ¿no? Siempre ligando a la figura humana con la carne. Deira va al otro extremo, son el espíritu del hombre lo que trasciende, las formas casi, esos auras que él representa, esos conflictos amorosos que están patentes. Él decía, Deira, que Bacon lo que hacía era encerrar la figura en el espacio, y él al contrario, fíjense en esta obra que parece una bañista, otra vez los ojos vendados, los ojos, la mirada del otro como algo muy importante que está cegado, cortado,
y también los miembros quedan fuera del marco, ¿no? Como si continuaran y no le quedó tela para terminar las extremidades. Y va a ganar el año 84 el premio Fortabat, ya estaba enfermo, ya había sido operado, una operación muy cruel, y en rojo va a trabajar el rojo, y esta obra se llama Y una rojiza luz brilló en el linde. Es el título, es un verso de la Divina Comedia, ¿no? Es el infierno en el que Dante entra al infierno, el momento que ve el rojo del fuego del infierno y se adentra en el infierno. Miren qué interesante, a mí esta obra me parece una cosa sublime, ¿no? Donde aparece ese ojo, esa mirada, que podría ser la de Dante o la de cualquiera, que se asome al infierno. Y la otra obra interesantísima también de sus últimos años es otra vez una cita de qué obra podría ser esta, Canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquileo. ¿De dónde viene? ¿Qué les parece? De la Ilíada, el primer verso de la Ilíada de Homero o del anónimo que escribió las dos epopeyas, la Ilíada y la Odisea, y que habla justamente de por qué se desencadena esta terrible guerra a partir de la cólera de Aquiles contra Agamenón. Es una obra extraordinaria donde también los cuerpos elongados quedan fuera del marco. Bueno, vamos a pasar, ¿qué hora tenemos? Porque yo quería empezar... 10 y 16. No tengo 10, ¿no? 10 y cuarto, ¿no? Sí. Bueno. Sí, 17. 10 y 17. Tengo 15 minutos. Bueno, y media hacemos el recreo y empezamos luego el otro tema. Vamos a ver a Luis Felipe Noé, el único que queda vivo de este grupo, y además, muy importante que Noé es, además de un pintor, es un crítico y un escritor de talla, yo diría. Compren cualquier libro de Noé que vale la pena, que escribe además con un lenguaje coloquial, pero profundo y con un conocimiento teórico también muy importante. Bueno, él va a estudiar con Horacio Butler, otro de los maestros del grupo de París, que él cuenta, va a su primer muestra y le dice, lo felicito, le dice Butler, hizo todo lo contrario que yo le enseñé, pero está muy bien. Hizo lo contrario de lo que su maestro le enseñó. Bueno, ahí lo tenemos con un busto de Goya pintado también. Noé va a tener una preferencia por el expresionismo de Goya. Pero ¿cuál es la diferencia? Veíamos, vuelvo a repasar, de la Vega con toda su imaginería psicoanalítica y sus juegos casi humorísticos, Deira buscando la esencia de lo humano hasta el final de su vida, qué es el hombre, dónde está lo humano, qué lo define. Todas son proposiciones que van a ir cambiando con el tiempo, no hay una esencia de lo humano, esto lo tenemos desde el existencialismo. Y en el caso de Noé, él va a ser como Goya, un testigo ocular de la época, y va a ir narrando la esencia de lo que somos como argentinos, como lo que es nuestra nacionalidad, y va a partir en una muestra que ya hizo en el año 59, antes incluso de la nueva figuración, de esto que somos, que es las luchas intestinas de la Argentina, fundacionales, como fue toda la serie que va a llamar Noé la serie federal, las luchas de unitarios y federales. Imagen agónica de Dorrego. Y la obra de
entonces, Noé es una obra que remite claramente a la agonía histórica de la Argentina. Eso es extraordinario, va a comenzar también desde un fondo informalista. Él era muy amigo de Alberto Greco, así que esta es la obra que tenemos en Bellas Artes, se llama La Anarquía, del año 20, ahí tienen el año puesto, el año 20, y acá vemos también un fondo... Ese es bien Goya. ¿Eh? Es bien Goya. Es Goya y es monstruosa y es estas figuras neofigurativas, ¿no? Toda esta serie tiene como fondo, ¿no? Y uno podría preguntarse dos cosas con Noé. Estamos viendo los problemas, diríamos, ancestrales de esta Argentina dicotómica, ¿no? Entre unos y otros, peronismo, antiperonismo, kirchneristas, antikirchneristas, federales y unitarios, es decir, estas agonías de la historia argentina que ilustran el presente. Y esos años 60, que hemos dicho fueron años gloriosos en muchos aspectos, sobre todo en el lugar que ocupa la cultura, las ciencias, el momento del Ditela, la expansión de las clases medias hacia un ascenso social. Sin embargo, están también atravesados por todas estas crisis intelectuales y que tienen, por supuesto, fundamentos históricos también, ¿no? Miren qué buena esta obra. El general Quiroga va en coche al Muere, ¿eh? Es decir, la famosa historia del tigre de los llanos que lo va a matar Dorrego, ¿no? Lo va a matar, ¿quién lo mata? A Quiroga. Los hermanos Reinafé, pero... Que eran enviados de Rosas, ¿no? Del mismo... Bueno, creo que está en discusión todavía hoy. Sí, bueno, tema tan importante la figura de Quiroga, que es lo que da origen a el Facundo de Sarmiento, ¿no? Vamos a ver también en la obra de Noé esa mezcla, año 62, golpe militar a los dos precarios gobiernos democráticos, que fue el de Frondizi y luego el de Ilía, con los planteos, 33 planteos le hacen, o 30 planteos le hacen los militares a Frondizi, y en el 62 la lucha entre colorados y azules, dos facciones del mismo Fuerzas Armadas, entre unos más gorilas, unos más antiperonistas y otros menos peronistas, pero bueno, qué sé yo, difícil de entender para nosotros que somos argentinos, imagínense para afuera. Y acá aparece esta obra que se llama Cuando calienta el sol aquí en la patria. ¿De dónde estará tomado ese verso, ese título? De la canción. La canción Cuando calienta el sol aquí en la playa. Bueno, otra vez vemos el humor que atraviesan esos años 60, lo veíamos en Kenneth Kemble, lo veíamos en la obra de Jorge de la Vega, y vamos a ver cómo Noé va a tomar todas estas, y están los militares, algo muy importante que era la Argentina hasta la época de Alfonsín, es decir, hasta desde sus inicios, la censura, la prohibición, ¿no? Esa gran X con la que él corta toda la tela. Ahí están, bueno, acá este es Hugo Parpagnoli, que fue un escritor muy importante de la revista Sur, que fue quien les da un espaldarazo a ellos. Este es Jorge de la Vega, este no sé quién es, este es Noé y este es Deira. En el bar, el Florida Garden, ¿no? Y el Moderno, que eran esos bares donde, esos cafés, donde se juntaban
intelectuales, escritores, críticos, es decir, esto también fue lo que dio origen a esta expansión tan importante de grupos que hubo en esos años. No hubiera sido posible si no estaba este clima bohemio y de intercambio intelectual. Bueno, miren las obras de Noé, que va a tener su teoría en su libro Antiestética, cuando él habla del caos. Él dice que es el caos lo que origina también, lo que da origen a la creación en un país sumergido siempre en el caos, ¿no? Ahí está la Antiestética, que la editó una de las galerías más importantes de esos años, y hoy también, que es la Galería Van Riel, y le aporta el dinero para publicar a Noé en 1965, el año en que el grupo se disuelve. ¿Y qué decía en la Antiestética? Tomó muchas cosas, pero el hombre está en medio del caos, fundido con él, dice Noé. El hombre no como sujeto en sí mismo, sino en su vitalidad, en su relación con las cosas y con los demás hombres, en su movilidad, en su fusión anímica, ha sido la característica de la nueva figuración. Y Noé va a hablar del cuadro dividido o visión quebrada, que es esta obra que hace en París cuando los 4 viajan en el año 62 a París y van a buscar la modernidad. Le dice Noé a Jorge de la Vega, con el que estaba siempre, por otro lado estaba Deira con Machó, le dice, mira, nos tomamos el tranvía equivocado, el centro del mundo moderno ya no era París, era Nueva York. Después van a ir los 4 también a Nueva York 2 años después. Y ahí tenemos esta obra de cuadro dividido, visión quebrada, que uno podría comparar con los combis que hizo Rauschenberg, para que vean que estamos en una misma sintonía. Interesante en 2 cuadros, este chorreado y este como lado reverso de un bastidor, donde él pone la palabra mambo, que era un baile, ¿no? El mambo, y además esa palabra que remite, esto es un mambo, esto es un lío, un desastre, ¿no? Noé, París, 1962, y un cuerpo femenino hecho como en un, ¿cómo se llama esa madera finita? ¿Fibrofácil? Fibrofácil. Bueno, sí, terciado, como madera terciada. Bueno, y ahí tenemos estos cuadros divididos que hace Noé, y donde Noé va a buscar justamente lo que él después dice, sinteticé línea y color, ¿no? La línea y el color como un elemento importante. Las obras de Noé siempre tienen un anclaje histórico, cerrado por brujería, otra vez los militares que cerraban, que clausuraban, la idea de la brujería que era parte del establishment de esos años, ¿no? Las cartas natales que yo les decía salían en una revista seria como primera plana, estaban las cartas natales de los políticos más importantes. Bueno, ahí tenemos Mambo otra vez. Y cuando en 1963 es el premio Di Tella, Noé va a ganar el primer premio nacional con esta obra que se llama Introducción a la Esperanza, que es la obra que tiene el museo, y que también veríamos un cuadro quebrado en el sentido de que acá aparece la imagen principal y carteles que salen, porque es la manifestación, ¿no? Noé cuenta sobre esta obra que él se inspira en uno de los hechos que más que las referencias pictóricas lo impactaron en su vida, que era la gente en la Plaza de Mayo vivando a Perón. Acá está Perón, dice algunas cosas que ahora no las leo porque estoy a contraluz, con el pueblo, creo que dice así, Boca campeón, bote fuerza ciega y no nos dejan. Acá tenemos claramente una imagen neofigurativa de estas caritas monstruosas que serían los famosos descamisados
en la Plaza de Mayo vivando a Perón, y no nos dejan, y fuerza ciega, porque recuerden ustedes que en estos dos, como yo digo, este periodo virtuoso de dos democracias, había una trampa, que era la proscripción del peronismo. Así que era una democracia enclenque, ¿no? Sin posibilidades de votar al peronismo. Bueno, acá aparece mano dura, ¿no? Ahora no leo bien. Cristo habla en el Luna Park, era un cartel que aparecía de esas religiones que habían alquilado el Luna Park para proselitismo. Posiblemente esta sea el retrato de Frondizi. Y dice acá Leña, Dura de Leña, que eran personajes también del peronismo que eran también represivos. Es interesante, es un cuadro de la introducción a la esperanza de un país atravesado de todas estas controversias y cuestionamientos. Y bueno, y Noé va a seguir trabajando con la idea de salir del cuadro, va a hacer instalaciones. Y digo, el testigo ocular de la época como Goya, ¿no? El incendio del Jockey Club fue uno de los, fue perpetrado en 1953, después de una incursión de las fuerzas aéreas contra el peronismo, creo que fue la matanza de Plaza de Mayo, y luego de la represión esta, un grupo de peronistas salió a quemar el símbolo de la clase alta, que era el Jockey Club, y quemaron obras importantísimas de Van Dyck, de Rembrandt y de Velázquez y de... Una escultura famosa también había. Sí, rompieron un montón de cosas, también de una biblioteca socialista que la quemaron toda, y bueno, y esto es lo que pone, y pone un cuadro dividido, ¿no? Diríamos, la gente por un lado enardecida y las obras que fueron quemadas y están ahí quemadas y chorreadas. ¿Qué es caos? Caos es desorden, o mejor dicho, ausencia de todo orden conocido como tal. ¿Qué es asumir el caos? Es hacer lo propio al desorden, entenderlo en todas sus posibilidades, encontrar nuevos módulos. Esto está en antiestética. Bueno, Noé va a abandonar la pintura durante 9 años, va a dejar la pintura, un momento en que entra en el 68 a una crisis de la representación artística. Muchos artistas abandonan el arte y luego va a retomarlo en el año 76, donde va a ser una pintura también testimonio de lo que pasó en ese momento. Esto no tiene nombre, donde va a hablar de los desaparecidos, momento en que él se va a autoexiliar en Francia, también se va a vivir a París, porque bueno, varias veces, en un momento entran los militares a su casa, él había tenido de alumna a la hija de Haroldo Conti, el escritor que fue desaparecido. Bueno, ahí vamos a ir viendo cómo Noé va a trabajar estas imágenes de la memoria, esto no tiene nombre 2, justamente la idea de la desaparición, de esos monstruos. Luego él va a hacer esta obra que la podríamos encuadrar claramente en lo que vamos a empezar a ver hoy, que es la posmodernidad, sobre todo cuando él lo invitan a la Amazonia a hacer un viaje y empieza a trabajar con estos colores flúor, donde la figura humana, y acá como si fuera un lagarto, aparecen mimetizados con esta naturaleza salvaje de Brasil, y él dice, empecé a ver América y a Brasil desde su vivencia en Europa, ¿no? Es decir, cómo se ve
ya estando en Europa la riqueza del espacio americano. Este es un autorretrato de él, justamente en esto que planteaba Noé desde sus comienzos, ¿no? El hombre está atravesado por la historia, nosotros estamos atravesados, nosotros somos la historia. Miren qué interesante este paisaje, ¿no? Esta obra es maravillosa, y esta casi negativa silueta del cuerpo del propio Noé, que lo vemos claramente en estas dos líneas, lo vemos retratado. Otra vez su propio rostro y la memoria, ¿no? La idea de que nos atraviesa el espacio y la historia. Bueno, y en el año 2009 va a ser invitado especial a una muestra en la prestigiosísima Bienal de Venecia, y él va a hacer esta obra que se llama Estática Velocidad, donde me encanta porque es una obra que él dice que está como si estuviéramos llegando a Buenos Aires y viéramos desde el avión el Río de la Plata, el delta, y cuando nos acercamos hay una mirada macro y una mirada micro, y en esto, esta obra de 11 metros y pico, es gigante, vamos a ir viendo, está hecha con grabados y pinturas en blanco y negro y en colores fluo, chiquititas. Bueno, y por último terminamos con Rómulo Machó, personaje que no me es grato, debo decirlo, y que tuvo sí un rol importante, en tanto que él ya tenía una larga, tal vez la más grande de las trayectorias antes de comenzar en la nueva figuración. Él formó parte del grupo BOA, formado por este colectivo en el que estaba dirigido por Julio Linás, el marido de Marta Pelufo, donde había ya un arte expresionista y muy ligado con el surrealismo. Y después sí, Machó va a empezar a hacer una obra que a veces es fácil confundirla con la de Deira. Como yo les dije, había un subgrupo, Noé de la Vega y Machó y Deira. Miren estas figuras, creo que se llama Cabezón, o esta, se llama Cabezón, donde realmente aparece esta pintura. Rómulo Machó venía de una importante experiencia no formativa, no universitaria, creo que, no sé si tendría el secundario completo, pero lo que sí es cierto es que él ya desde muy jovencito trabajaba y era un excelente diseñador gráfico, ¿no? Era un destacadísimo diseñador gráfico. Muchas veces Noé remarca esta condición de Rómulo Machó, que terminó traicionando al grupo, por eso no me es tan simpático. Esta obra, Hambre, si la miramos... ¿Por qué? ¿Por qué traicionó al grupo? Porque cuando los invitan a Estados Unidos, dicho por el mismo Noé, que es un hombre de una generosidad increíble, él tomó él solo la invitación y la tomó para él, era para todos. Y además nunca más les habló, un hombre bastante complejo. Bueno, prefiero no hablar sobre ese tema, es mi impresión. Pero buen trabajo, ¿no? Miren acá el chorreado, estamos en el comienzo de la nueva figuración y hay figuras adentro de otras. También los títulos de Machó son irónicos, y él va a decir una frase que a mí me parece también muy importante y muy sintética y muy porteña, ¿no? Estábamos en contra de la pintura rosa bombón, claramente estaban en contra de la buena forma, ¿no? Y luego él va a aplicar todos estos conocimientos del diseño gráfico a la obra, ¿eh? Por ejemplo, muy interesante que Machó va a trabajar con estos formatos de la tela novedosos, como este tondo,
que se llama Vivir un poco cada día, donde miren cómo él explota sus conocimientos de diseño para hacer obra de arte, ¿no? Vivir a los altos, fíjense que acá él cruza dos textos o dos imágenes, ¿no? Va cortando como estas imágenes monstruosas, y además lo llama vivir a los altos. Por dentro y por fuera, acá también es interesante cómo él está trabajando una figura y lo que tiene en la cabeza, otra vez haciendo hincapié en esa idea del psicoanálisis. Bueno, luego él va a llegar a otro tipo de pintura muy relacionada con lo que vamos a empezar a ver hoy, que sería la posmodernidad. En su obra hay realmente rasgos claramente posmodernos, como esta obra que estamos viendo acá, que ya es del 87, digamos, estamos en su última etapa. Vivir perreando, está mal puesto el título, pero vivir perreando, ¿no? Es muy porteño, ¿no? Esa idea de vivir enojado, vivir perreando todo el tiempo, ¿no? Y luego él va a pasar una temporada en Estados Unidos, este es el puente de Brooklyn, paisajes muy hermosos que va a ser virtuoso Rómulo Machó. Bueno, Summer Macarius, no me voy a tomar esto, pero les comento, fue uno de los artistas, en realidad fotógrafo, quien participó en la primera muestra, solamente en la de Peuser, con esta serie que hizo en papel fotográfico, que está abocado a la serie bíblica Sansón, a la Biblia, Miriam, Abraham e Isaac. Bueno, y además, ¿por qué viene Marta Minujín? Porque él fue el fotógrafo de toda esa generación de los 60, tiene una obra extraordinaria, si van a alguna librería miren las imágenes, las fotos, miren acá la calle Florida. ¿Este es el Cabanac o el otro? Cabanac. El Cabanac. A Borges, joven Borges ahí. Bueno, y quería mostrarles también finalmente cómo la neofiguración la tenemos en esta artista maravillosa, que fue Raquel Forner, vanguardia en los años 20 y 30, formó el Grupo de París, con una obra interesante, que son la serie de la Guerra Española y el drama, que es la Segunda Guerra Mundial, pero después se recicla completamente y Forner hace obra informalista y neofigurativa extraordinaria. El astronauta con piedra lunar, donde ella va a hacer una crítica a la alienación del hombre moderno, el televisor, blanco y negro, al amor, donde también aparece lo germinal. Ella no pudo tener hijos. Su marido era el gran escultor Alfredo Bigatti y su obra es extraordinariamente rica, ¿no? Y los colores que usa, que tienen también mucho sabor pop, ¿no? Mutantes alienados, ¿no? Son, el hombre llega a la luna, pero el hombre está alienado. Bueno, ahora sí terminamos la nueva figuración, la neofiguración, y descansamos si quieren un ratito y empezamos en 10 minutos. ¿Qué hora es? Son menos cuarto, a las 11. ¿Está bien? No, 11 menos 10. ¿Está bien? Menos 5. ¿Cuál sería? 10 minutos. A ver, díganme ustedes. Bueno, menos 5. Menos 5. Bueno, menos 5 nos volvemos a conectar. Apaguen, si quieren, las cámaras y el micrófono. Nos vemos. Profe, tiene que cortar la grabación. No sé si...
Sí, ya lo hago, ¿eh? Gracias.